Buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro webinar sobre automatización de pruebas de auditoría y de reportes de control administrativo, generación de reportes de control administrativo con el software IDEA. La duración prevista de este evento es de 90 minutos, de los cuales vamos a reservar los últimos 10 minutos para resolver las inquietudes que ustedes tengan, que se les presenten durante el seminario, las cuales pueden ir escribiendo y al final, en los 10 minutos finales, las resolveremos. Si llegara a quedar alguna pendiente, luego por escrito le daremos respuesta a todos. La dinámica del seminario es la siguiente. Primero vamos a hacer una presentación teórica de los fundamentos de pruebas de auditoría y de reportes de control administrativo que usualmente pueden generarse en cualquier organización o requieren generarse para cumplir con la función de control administrativo. Esa fundamentación máximo tendrá 20 minutos y luego vendrá un caso práctico de generación o de desarrollo de CATs con IDEA para el proceso de cuentas por pagar, en el cual se presentará también la metodología sugerida por nosotros para el desarrollo de CATs con IDEA. Al final realizaremos una encuesta de satisfacción con el webinar y sugerencias para nuevos eventos. La conferencia se colocará una vez finalizada en nuestra página web, en la sección de noticias, en www.softwareaudicis noticias, y también en el canal de Audicis disponible en YouTube. Allá pueden consultar estos y los anteriores webinars. Como objetivo del webinar, presentaremos la metodología de desarrollo de CATs, o sea, de técnicas de auditoría. Eso es un acrónimo, técnicas de auditoría asistidas con el computador, a la medida de las necesidades de auditoría de las empresas, utilizando el software IDEA. Presentaremos también el procedimiento para generar reportes de uso de control administrativo utilizando el software IDEA. Estos no son CATs, no los incluimos en la categoría de CATs, porque no están orientados a satisfacer necesidades de auditoría, sino de la administración en cualquiera de sus áreas, sus direcciones, sugerencias o departamentos que requieran ejercer algún control administrativo con el enfoque que les vamos a mostrar. Y en tercer lugar, presentar la forma como ofertamos el servicio de desarrollo de CATs y generación de reportes, utilizando el software IDEA para quienes estén interesados, y esperamos que pues a través de los tres anteriores se cree una sensibilización en los asistentes respecto al valor que genera el uso de un software como IDEA para satisfacer las necesidades de la auditoría y de reportes de control administrativo. Bueno, empecemos con la parte 1. Entonces, CATs, o el acrónimo CAT con una S pequeña, lo utilizamos para referirnos en inglés a técnicas de auditoría asistidas por computador.
Entonces, en adelante, cuando hablemos de CATs, ya sabemos que estamos ofreciendo técnicas de auditoría asistidas por computador. ¿Para qué sirven estos CATs? Para automatizar funciones y pruebas de auditoría repetitivas. Principalmente, estos CATs están orientados a satisfacer necesidades específicas de evaluación de control interno, ejecución de pruebas de cumplimiento a esos controles y ejecución de pruebas sustantivas en auditoría interna, en auditoría financiera, en auditorías externas, donde principalmente tiene aplicabilidad lo que estamos presentando. Para ubicarnos, aquí presentamos las fases del proceso de auditoría. La auditoría en la parte central, vemos acá, normalmente consta de 4 grandes fases. La planeación, que hoy por hoy pues, se hace basada en riesgos, tanto en auditoría interna como en auditoría externa. Esa es la tendencia en el mundo de hoy. Se muestra cómo se hace la ejecución de la auditoría, incluyendo la evaluación del control interno, pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas, comunicación de resultados y seguimiento. Entonces, esto desde el punto de vista del desarrollo de CATS está enfocado a la fase 2, ejecución de la auditoría. Para ubicarnos todavía más dentro del contexto del trabajo de los auditores, en esta gráfica presentamos en 8 columnas, perdón, en 8 columnas presentamos lo que es la metodología de la auditoría. Hay una parte previa que es preauditoría, que tiene mucho que ver con lo que se hace antes de iniciar la auditoría, de fijar unos objetivos, un alcance, eh, mm, comunicar a los auditados lo que se va a hacer y luego viene una parte de comprensión de lo que se va a auditar. Esto es bien importante porque pues nadie puede auditar lo que no conoce, tiene uno que conocer el contexto interno y externo del proceso o del área que está auditando como base para iniciar la planeación, hoy por hoy, repito, basada en riesgos, a donde la auditoría selecciona una muestra de riesgos inherentes que pueden presentarse en el proceso o en el área en la cual se hace auditoría. En este caso, aquí estamos presentando eh, una muestra máximo de 30 eventos de riesgo negativos sobre los cuales enfatizaría la auditoría. Pero pues no necesariamente son 30, pueden ser menos. En el ejemplo que vamos a presentar, usted se da cuenta que vamos a planear los CATs para 6 eventos de riesgo. Para cada uno de estos eventos de riesgo negativos, pues se hace un análisis dentro del contexto que identificó el auditor del proceso o el sistema o el área que está auditando. Se evalúa el control interno. Si la evaluación de control interno para un riesgo, un evento de riesgos estos los de la muestra es satisfactorio, se hacen pruebas de cumplimiento a los controles que tenga la administración para eh, reducir o para gestionar ese riesgo. Si el control no es satisfactorio, pues no hay lugar a pruebas de cumplimiento, porque pues, si los controles no son buenos o no hay, pues no hay material para, para, para hacer pruebas. Entonces se pasa directamente a hacer pruebas sustantivas, que son pruebas a la exactitud, integridad de la información que maneje el proceso o maneje el sistema o maneje el área, y con base en eso pues se producen resultados que pueden ser resultados, un solo informe que contenga todo lo que tiene que ver con control interno, con pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. Esto es lo que generalmente se hace en una auditoría. Aquí en la parte de evaluación de control interno, pues hay una flecha que, bueno, las primeras 4 fases o 4 columnas es lo que se llama la planeación detallada de la auditoría basada en riesgos. La quinta columna
evaluar el control interno, hoy por hoy hay que evaluar el diseño y la efectividad del control interno como base para determinar la naturaleza y la extensión de las pruebas de auditoría, tanto para pruebas de cumplimiento como para pruebas sustantivas. Se hacen programas, lo que se llama programas de auditoría, o, que es el diseño, planeación y ejecución de pruebas, y con base en eso se reúne el material con el cual se soporta el informe con los resultados de la auditoría y posteriormente se hace seguimiento a los hallazgos de la auditoría. Entonces, en este contexto es que tiene validez lo que vamos a decir a continuación de los CATs. Entonces, el desarrollo de CATs en IDEA tiene dos aspectos para resaltar. El primero es que IDEA tiene un componente que se llama IDEA Smart Analyzer Financial. O sea, son pruebas, esa es una idea inteligente, son pruebas que ya están prefabricadas con buenas y mejores prácticas que se utilizan en las auditorías en todo el mundo, las buenas y mejores prácticas de auditoría para el mayor general, para cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activos fijos e inventarios. O sea, ya vienen prefabricadas una serie de pruebas de auditoría de CATS. Entonces ya están disponibles. Quienes tienen idea y tienen el componente Smart Analyzer, pues simplemente ya están diseñadas estas pruebas eh, para ejecutarlas. Y un segundo grupo a resaltar son aquellas que no corresponden a estos estas cinco procesos o cinco áreas eh, que pues deben realizarse, se pueden realizar y a esos que nos vamos a referir en cómo desarrollar CATs, por ejemplo, en un banco para cuentas corrientes, en la mayoría de las empresas, algunas pruebas a nóminas, eh, mm, selección de muestras y pruebas de auditoría a ahorros, a CDTs, en las cooperativas, en los bancos. mm, en general, hacer análisis de datos, lo que se llama data analytics y pruebas de auditoría principalmente a las operaciones del core del negocio. Esto es lo que vamos a mostrar con el desarrollo de CATS. Entonces, en el primer grupo, las pruebas de auditoría prediseñadas, prefabricadas con el IDEA Smart Analyzer, Financial. Entonces, para el mayor general, ahí ustedes ven una lista de las pruebas que se pueden hacer, por ejemplo, identificación de asientos faltantes, de asientos inusuales, eh, en cuentas por cobrar, entonces resúmenes por deudor, algunos análisis considerando los límites de crédito aprobados, eh, eh, vencimientos de cartera en las cuentas por pagar, entonces resúmenes por acreedores, también análisis considerando condiciones de límites de crédito, vencimientos, operaciones inusuales. Sobre estos que vamos a hacer el caso de estudio, en activos fijos y en inventarios también algunas pruebas que ya están prefabricadas. Eh, mm, el segundo grupo de pruebas que ya no están prefabricadas, sino hay que hacerlas a las necesidades a la medida de las necesidades de la auditoría, es lo que vamos a mostrar como IDEA en la práctica es un generador de software. ¿Eso qué significa para el auditor? Que el auditor, sin necesidad de ser un especialista, sin ser un programador, sin tener formación como programador de computadores, utilizando IDEA de una manera muy sencilla, como nos va a mostrar ahora el ingeniero Arnoldo, de una manera muy fácil, muy sencilla, muy amigable, puede generar programas de computador, que nosotros llamamos IDEA Script, programas de computador reutilizables. Es decir, que usted diseña pensando a mediano y largo plazo en qué pruebas debe realizar usted a las operaciones del negocio, las desarrolla y les da un nombre,
una catalogación y las puede reutilizar cuantas veces desee sin hacerle cambios a menos que cambie la estructura de los archivos que se utilizan como entrada para hacer los análisis. De lo contrario, no necesita cambiarlas. Aquí incluimos pues una lista de cosas que se pueden hacer, por ejemplo, para cuentas por pagar. Digamos, hablemos del primero que está aquí, identificar las facturas pagadas en un día no laboral. Entonces, por ejemplo, si las empresas no trabajan sábado y domingo, pues es interesante ver qué facturas de pronto aparecen pagadas con días que corresponden a sábado y domingo o a algunos festivos. Igualmente pagadas en horario no hábil. Eh, mm, eh, eh, en la segunda columna, eh, aquí ya finalizando, se dice generar una muestra aleatoria. Este software, pues para quienes lo conocen, saben, tiene 5 tipos de muestreo estadístico con el cual los auditores podemos generar muestras estadísticamente válidas para hacer nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí en este punto se menciona que utilizando un muestreo estadístico aleatorio, estratificado, puede generar una muestra para hacer circularización o confirmaciones de saldos. Como les decía, estos resultados pueden ser reutilizables. Ok, o sea que con el paso del tiempo, eh, uno puede tener una buena cantidad de CATs desarrollados como experiencia personal para un banco en el que yo fui empleado. Durante 8 años, al retirarme, se dejaron catalogadas casi 450 pruebas CATs desarrollados con software de auditoría para las diferentes operaciones de ese banco. Los beneficios que tiene el desarrollo de CATs con IDEA están aquí en esta lámina. Es una forma de incrementar la autonomía e independencia de los auditores, porque ya no tienen necesidad, no necesariamente tienen que solicitarle a sistemas que les provea los archivos planos o les genere la muestra que necesita el auditor, sino que puede conectarse directamente a las bases de datos, extraer la información que necesita para hacer sus pruebas, obviamente cumpliendo con el protocolo de que su password sea únicamente de solo consulta para no crear problemas a los, no crear problemas a nadie, ¿sí? Y eso lo saben los de sistemas que se puede hacer sin crearle problemas a nadie. De tal manera que, pues, a veces uno de los obstáculos que tiene la auditoría es que no le proveen el acceso directo a las bases de datos, argumentando de que pues, el auditor puede ocasionarles problemas. No, si tiene password de solo consulta, no va a ocasionar ningún problema. Tal vez lo que sí tiene que tener cuidado es que en las horas y en los días en donde hay un altísimo, digamos, horas y días pico para los procesos de la empresa, pues la auditoría no vaya a sobrecargar también haciendo sus pruebas en esas horas pico. Incrementar la calidad y confiabilidad y eficiencia de las auditorías a través del uso de CATS, pues realmente la confiabilidad, la calidad del trabajo y la eficiencia de las auditorías ingresa, porque ya tiene eh, automatizadas algunas funciones, no es sino ponerlas a correr, entonces él tiene disponible tiempo para hacer otros análisis, hacer otros trabajos mientras el software hace un análisis programado por ellos. Incrementar la productividad de los auditores, es decir, usted podrá hacer más pruebas de mayor alcance, cubriendo una mayor materialidad o importancia relativa de las cifras, hacer más con menos. O sea, con menos significa no necesariamente menos personal, sino que usted podrá hacer más pruebas, por ejemplo, con menor tiempo. Porque pues ya están automatizadas, entonces eh, se van a hacer mucho más trabajos, más pruebas
en el menor tiempo, con menor tiempo que si tuviera que hacerlas utilizando herramientas como Excel o utilizando herramientas manuales. Viene el primer sondeo de opinión, para que por favor no lo respondan. Su empresa cuenta con alguna de las siguientes herramientas para implementación de CATS. Entonces las opciones son el software IDEA, el software ACL, uso de macros y funciones en Excel, desarrollo de queries para hacer análisis a las bases de datos, o no utilizan ningún software. Entonces, por favor, respondan. Nadie utiliza ACL. Bueno, la respuesta nos dicen que, bueno, ya vamos a cerrarla. Entonces, los resultados hasta ahora nos dicen que el 38% de los participantes responden que utilizan el software IDEA para, para implementar CATS. El 31% utiliza macros y funciones Excel. El 15% están haciendo desarrollos propios con queries a la base de datos. Y el 15% no está utilizando ningún software. Bueno, ¿qué análisis nos merece este sondeo de opinión? Bueno, el 15% de los participantes no está utilizando ningún software, o sea, no está utilizando el computador como herramienta de auditoría. Esa parte, pues, es preocupante, ¿sí? Es preocupante porque, pues, hoy auditores que no utilicen el software, que no utilicen el computador como herramienta de auditoría, pues, seguramente que no van a poder ofrecer servicios de la calidad que requieren nuestros clientes en la actualidad. Bueno, continuamos. La parte 2 tiene que ver con la generación de reportes para uso de control administrativo. Como les decía, esto no es auditoría, pero pues nosotros conocemos clientes del software IDEA que utilizan el software IDEA para generar reportes. A ver, aquí en esta gráfica vemos el diseño de controles, ilustramos cómo se hace el diseño de controles, o mejor, representamos en esta gráfica lo que la mayoría de las organizaciones hoy tienen, que es el diseño de controles por riesgo inherente, haciendo mención que es riesgo negativo. Según ISO 31000, hay dos tipos de riesgos: positivo, que corresponde a oportunidad, y el negativo, que corresponde a los que generan pérdidas. Entonces aquí estamos refiriéndonos a ese segundo grupo, a los eventos negativos. Entonces, en la práctica, esos controles se ejercen por actividades sujetas a control. Entonces, en un proceso, pues hay muchas actividades. De por sí, un proceso se define como un conjunto de actividades que transforman unos insumos en un producto, que puede ser un bien o un servicio. Entonces, por ejemplo, en cuentas por pagar, o en cuentas corrientes en un banco, o cuentas de ahorro, esos son productos o servicios que ofrece la institución y consta de varias actividades. Entonces,
¿Cuál es la filosofía para establecer los controles que tienen las instituciones? Primero establecen unos estándares de cómo debería realizarse los actos de la organización, una manera preestablecida. Ese debería ser corresponde a lo que se llaman normalmente los controles preventivos. Un ejemplo de eso es la fecha, por ejemplo. La fecha se coloca en un formato determinado, año, mes, día. O una regla de negocio dice la fecha de apertura de un CDT no puede ser anterior a la fecha del día, la fecha actual. O la contratación de un empleado no puede ser anterior al año actual, a la fecha actual. Son como reglas del negocio, cosas lógicas que se debería hacer. Todos esos preceptos se llaman estándares y corresponden a lo que se llama el control preventivo. Luego, el output que genera el proceso o el sistema se va sometiendo durante su desarrollo a unos chequeos para verificar que esos estándares se cumplan. Esos chequeos para verificar que los estándares se cumplan o que los controles preventivos se cumplan es lo que se llama los controles detectivos o concurrentes o paralelos con el desarrollo del proceso. Y esos controles tienen como propósito identificar desviaciones con respecto al debería ser, medir esas desviaciones, o sea, cuantificarlas, informarlas a quienes tienen que tomar acciones para corregirlas y en algunos casos bloquea este tipo de controles, lo que ocurre con el cajero automático. El cajero automático tiene como estándar que para utilizarlo, bueno, ese es uno de los estándares, porque no siempre funcionan de la misma manera. Hoy tiene usted que tener una tarjeta y un password para poder acceder al cajero automático. Pero si ese password y esa tarjeta no le funciona, al tercer intento lo bloquea, o sea, lo obliga a que vaya a reemplazar su tarjeta, ¿sí? Lo mismo pasa con la fecha. Cuando la fecha en algunos sistemas, el software exige que la fecha cumpla determinados requisitos. Si no se cumplen, el software no lo deja continuar. Es una forma de bloquearlo y obligarlo a que tome una acción correctiva. Esos son los controles detectivos. Y entonces con eso se toman las acciones correctivas, se corrigen las desviaciones, se hacen los ajustes, se da el feedback y eso es lo que llaman los controles correctivos. Entonces fíjense que esta filosofía resume cómo se establecen los controles. Entonces, de lo que estamos hablando, ubiquémonos aquí, en esta parte de se cumplen los estándares, entonces vamos a utilizar IDEA, por ejemplo, en cuentas por cobrar, por ejemplo, uno podría decir, bueno, yo quiero ver cuáles son las cuentas por cobrar que llevan más de 60 días de vencidas, o las cuentas por pagar que se están pagando antes del plazo que tiene establecido como política la compañía. La compañía puede decir, nosotros no pagamos antes de 30 días y yo quiero chequear si se está cumpliendo esa política. Entonces chequeo las que se están pagando en plazo menor de 30 días. Esas son formas como se pueden chequear las desviaciones que pueden estarse presentando respecto a los estándares haciendo un análisis de datos y para eso es que nos sirve IDEA. Entonces, con esto he ilustrado pues cómo utilizar el software IDEA para generar reportes de control administrativo. Entonces, estos reportes, un ejemplo claro es el caso de SARLAF. SARLAF, usted analiza la información de los clientes de acuerdo con una segmentación que se hace para generar unos reportes que van a la UIAF y otros reportes que son de uso interno. Reportes al lado izquierdo vemos reportes de operaciones sospechosas, de transacciones individuales en efectivo, de transacciones múltiples. Todo esto se puede hacer con IDEA, pero obviamente no son pruebas de auditoría. Es utilizar IDEA para generar de reportes de control administrativo gerencial. Yo quiero comentarles una experiencia alguna vez para el banco en el que yo trabajé en una ciudad distinta de Bogotá. Yo llegué y generé un reporte de remesas negociadas que llevaban más de X de días de vencidas. Y cuando me reuní con la gerencia para mostrar el informe, el gerente mostró su disgusto porque
me dijo, ¿cómo es posible que a usted le entreguen ese reporte y a mí no, si yo soy el gerente? Entonces tuve que decirle, no, señor gerente, cálmese, por favor. Lo que pasa es que este reporte yo lo genero con un software. Este reporte no lo produce la administración. Y entonces, a raíz de eso, él dijo, yo quiero que ese reporte lo produzca la administración, ¿cómo hago? Y bueno, hablemos con sistemas y lo solicitó y al poco tiempo implantaron ese reporte, no solamente para esa gerencia, sino para todas las gerencias. Este es un ejemplo para ilustrar cómo un software de estos puede ser útil para generar esos reportes de control administrativo con la filosofía que les he hablado, con base en análisis de riesgos. Entonces, aquí hay una lista de los reportes que se pueden producir, que lo tienen las circulares de la Supersolidaria, de la Superintendencia Financiera, algunos de los reportes que se pueden producir con IDEA, incluyendo el chequeo contra la lista Clinton, reporte de operaciones sospechosas. Todo eso se puede hacer con IDEA generando scripts, porque, repito, IDEA es un software generador de software. Eh, Muy bien, entonces esta es la segunda parte, y igualmente para investigaciones de fraude, que hay algunos ejemplos que, bueno, eh, los he mencionado en forma general. Aquí hay un ejemplo de investigación de fraudes, entonces, por ejemplo, conciliar los ingresos por caja en efectivo y tarjeta de crédito versus el registro de consignaciones en efectivo en la cuenta bancaria. Entonces, por ejemplo, eh, es posible que cuando reciben pagos en efectivo y en tarjeta, algunos reportes, algunos pagos que recibieron en efectivo los disfracen como si los hubieran recibido con tarjeta y la empresa llega a darse cuenta de esa situación mucho tiempo después, cuando ya la plata pues, se vuelve de difícil recaudo de quienes se quedaron con el efectivo. Igualmente, generar reportes de investigación de fraudes utilizando la ley de Benford, que está disponible en el software IDEA para hacer análisis de fraudes potenciales. Esto pues trae unos beneficios y es estar verificando el control, el segundo tipo de controles, utilizar el IDEA para verificar el cumplimiento de los estándares de las reglas del negocio y de los controles establecidos en la empresa. Viene la segunda pregunta de sondeo. ¿Cuáles herramientas de software utiliza su empresa para generar reportes de control administrativo? ¿Ya? Entonces, por favor, contesten. Las respuestas son, utiliza software IDEA, el ACL, uso de macros y funciones Excel, desarrollo de queries a la base de datos cuando las operaciones están automatizadas. Las aplicaciones de computador deberían generar este tipo de reportes como parte de eh, las necesidades de control interno que debe satisfacer los aplicativos. Bueno, en este sondeo nos dicen ya vamos a cerrarlo. Bueno, ya lo cerramos, entonces eh, aquí tenemos un 14% de las personas, 13% utilizan los reportes para el software IDEA para generar los reportes que exige el sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Ese es un porcentaje significativo. El 13% utiliza eh, eh, para reportes de eventos de riesgo ocurrido. ¿Sí? Esa no quedó actualizada. Bueno, el 31% no utiliza. No quedó actualizada esa. Bien, continuamos.
Bueno, la metodología para el desarrollo de CADs y reportes con IDEA. Entonces, aquí en esta gráfica, ¿cómo debemos interpretarla? A ver, aquí en la parte superior, arrancamos desde la base, nos dice hay que definir unos requerimientos. Entonces, nosotros tenemos un formulario que ayuda a definir los requerimientos que debe satisfacer un CADS. Con base en eso se hace el diseño de las pruebas, diseño técnico, se desarrollan utilizando IDEA, se hace un control de calidad para asegurar la confiabilidad de los resultados y entonces ya se procede a implantarla. Y se hace una entrega de los CADs y una capacitación. Eh, mm, Eso se repite por cada CAD, o sea, por cada un CAD que es. Un CAD puede ser, es una técnica de auditoría que satisface un propósito específico. Por ejemplo, una comprobación de cálculos. Yo quiero comprobar el cálculo, la comprobación, quiero comprobar el cálculo del IVA, de los impuestos. Ese es un CAD. Y así puede generar otros, y entonces usted puede tener N CADs. Cada CAD tiene un entregable, unos resultados. Entonces, esos CADs usted los puede encadenar, o sea que varios CADs los puede agrupar para que funcionen como si fuera un solo CAD, con un nombre, los agrupa y los ejecuta. Entonces, quiere decir que para cada proceso, para cada operación, usted puede tener N CADs y los agrupa bajo una macro si lo necesita de esa manera. Estos son los entregables de, 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 eh, de los CADs y reportes generados con IDEA. La oferta de servicios de Audicis para el desarrollo de CADs y de reportes con IDEA sobre control administrativo. eh, mm, entonces tienen acá, si la empresa tiene disponible el software IDEA, pues Audicis les puede ofrecer algún servicio de asesoría. De hecho, cuando nosotros vendemos la licencia de IDEA, una de las alternativas que le damos al cliente es que contrate unas horas de consultoría para ayudarle a desarrollar unos CADs que le sirvan como prototipo para que continúe desarrollando otros. Para clientes que ya tienen disponible el software IDEA, pues podemos eh, hacer algo similar a lo que acabo de mencionar para los que ya tienen IDEA. Para clientes que no tienen idea, pero que requieren el uso de CADs, también podemos ofrecerles el servicio. Nosotros tenemos el software y podemos solucionarles, ayudar a la generación de pruebas eh, asistidas con computador. En los tres casos que hemos mencionado, Audicis puede darle soporte posterior. Por ejemplo, para los clientes que tienen el desarrollo de los reportes exigidos por la UIAF, eh, del Sistema de Administración de Lavado de Activos, y hay que darle soporte para mantenerlos porque hicieron un cambio en sus bases de datos, en la estructura de las bases de datos, o porque ya incluyeron cambios en la segmentación de los factores de riesgo. Todo eso se puede ayudar a actualizar a través de un soporte que nosotros ofrecemos. Nosotros ofrecemos el know-how, o sea, el saber hacer. La empresa describe sus necesidades, para lo cual nosotros le proveemos unos documentos de ayuda. La empresa aprueba la documentación de sus requerimientos. Audicis desarrolla el software. La empresa suministra los archivos de entrada para ejecutar las pruebas. Se hace la ejecución. Y se da la capacitación para que la empresa pueda ejecutar los CADs con su personal de planta. Y una tercera pregunta de sondeo. Está actualizada. Bueno, su empresa tiene implementadas CADs con software de auditoría propios en la siguiente proporción.
Primero, entre 1 y 25 CATs, entre 26 y 50, entre 51 y 100, entre más de 100. Esto nos va a dar una idea de qué tan extendido y maduro está el uso de desarrollo de CATs para automatizar las pruebas de auditoría. Ya vamos a cerrar. Cerramos. Entonces nos dice el sondeo que el 27% tienen entre 1 y 25 CATs ya reutilizables, el 13% entre 26 y 50, también entre 51 y 100, 13% tiene más de 100 CATs, eso es bien importante, ya que haya un 13% que tiene más de 100 CATs desarrollados, eso es significativo. Felicitaciones, eso ya es un nivel de madurez respetable. Y el 33% no tiene CATs implementados. Entonces también es preocupante esa parte porque hay algunos que lo han arrancado. Continuamos. Ahora viene el alcance, ahora viene el alcance del caso práctico. Entonces, lo hemos preparado para cuentas por pagar y aquí hemos identificado 3 categorías de riesgo que pueden ser críticas cuando está automatizada la función de cuentas por pagar. El primer riesgo crítico que identificamos utilizando el modelo SARO es el fraude interno. Y dentro de ese fraude interno identificamos 3 posibilidades de fraude que podrían presentarse. Una, pagos de facturas a proveedores no autorizados o proveedores ficticios, pagos a proveedores que también son empleados de la empresa, ¿sí? Pagos de servicios adicionales o recargos no autorizados a proveedores. Eso afectaría a los activos el disponible en bancos y obviamente la reputación de la empresa. Para fallas tecnológicas identificamos 3 riesgos: pagos de facturas fuera de plazo, alguna interrupción, alguna cosa, alguna falla tecnológica ocasionó eso, igualmente en fechas irregulares o días no hábiles, o pagos repetidos de facturas a proveedores. Por fallas tecnológicas, aunque este último también podría ser por fraude, y errores en la ejecución de procesos, errores en el diseño y ejecución de procesos que también afectaría a esos activos. Entonces, las pruebas de auditoría que vamos a ver a continuación, ¿sí? Están enfocadas a hacer pruebas relacionadas con estos eventos de riesgo que acabamos de mencionar. Entonces, ahora el ingeniero Arnoldo les va a presentar el caso práctico. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Arnoldo Triana, soy gerente de productos Caseware en Audicis. Audicis es representante exclusivo del software Caseware. Entre ellos tenemos el software IDEA, tenemos el complemento Smart Analyzer y tenemos el software Smart Sporter. Vamos a dar inicio a la presentación práctica de cuentas por pagar. Listo. El alcance del caso de desarrollo de CATS consiste en realizar una serie de pruebas, para lo cual la auditoría interna requiere el desarrollo de CATS para identificar, por una parte, incumplimiento de controles o incumplimiento en reglas de negocio o algunas situaciones inusuales que se pueden presentar en este proceso de cuentas por pagar. Las pruebas que vamos a mencionar
a continuación y que se encuentran en color rojo son las pruebas que vamos a ir desarrollando de manera práctica para ir generando el software, el script, de tal manera que podamos reutilizar este código y podamos realizar pruebas para periodos diferentes. La primera de ellas es identificar facturas pagadas en un día no laboral. Vamos a hacer un ejercicio para un día domingo. De esta misma manera lo podemos hacer para un día festivo o para un día sábado, dependiendo de las características y condiciones de la empresa, si labora en esos días o no labora en esos días. La segunda prueba es identificar las facturas pagadas en horario no hábil. Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a identificar qué facturas se pagaron entre las 8 p.m. y las 5 a.m. de la mañana. También podemos adicionarle para unos días específicos, para un lunes o un martes o los días entre lunes a sábado. La tercera prueba consiste en identificar los pagos a proveedores no autorizados o ficticios. En este caso, pueden darse algunas situaciones eh, como son las siguientes. Aquellos proveedores que no están con un estado aprobado, que están en estado inactivo, para los cuales se pueden detectar o pudieron hacer algún tipo de transacciones de pagos. O aquellos proveedores que no se encuentran en la base de datos de proveedores. Es probable que proveedores ficticios, ¿sí? Que lo hayan creado, lo hayan habilitado, lo hayan desactivado. La cuarta prueba consiste en identificar los pagos a proveedores cuyo número de identificación coincide con las identificaciones de los empleados, de tal manera que acá estaríamos eh, obteniendo información de pago a proveedores que tienen el mismo rol como trabajadores, probablemente generando conflictos o irregularidades. La quinta prueba consiste en identificar las facturas pagadas que no cumplan con la política de pagos. Se tiene definida acá una política de la compañía que es pagar entre los días 30 y 40 días después de radicada la factura. Entonces podemos obtener información de aquellas facturas que fueron pagadas antes de los 30 días o posterior a los 40 días. La sexta prueba consiste en identificar las facturas pagadas más de una vez al mismo proveedor, donde se realice un pago o el mismo pago para el mismo proveedor, para la misma factura y con el mismo valor. La séptima prueba consiste en identificar pagos a proveedores sin autorizaciones requeridas, o sea, sin haber cumplido las autorizaciones respectivas. Es probable que dependiendo de las características de la empresa y la composición puedan tener aprobaciones por montos que requieran una aprobación para un monto específico o dos aprobaciones a partir de determinado monto. La prueba número 8 consiste en identificar pagos con montos superiores a $100,000. En este ejemplo, se considera que es una cifra significativa, entonces nos permite identificar aquellos pagos superiores o iguales a $100,000. La novena prueba consiste en identificar los pagos realizados a proveedores cuyo nombre o razón social coincide o es similar a los nombres de los empleados. Entonces acá el objetivo es verificar una información que se encuentra en un aplicativo de nómina donde se tiene la información del nombre del empleado, también pudiéramos tener la dirección y las podríamos comparar el nombre con el nombre del proveedor al cual se le gira. También pudiéramos hacer una prueba comparando las direcciones de tal manera que podamos a través de una misma dirección poder identificar pagos que puedan ser objeto de alguna investigación. La décima prueba consiste en generar una muestra aleatoria estratificada de pagos efectuados para circularizar, para comprobación de saldos o para verificar el correcto pago de estas cuentas por pagar. Como punto número 11, la auditoría nos solicita
que los resultados de todas estas pruebas anteriores sean colocados en archivos en formato Excel en un directorio específico y sea informado a través de correo electrónico la finalización de las pruebas y la disponibilidad de los resultados. Entonces, para ello, la empresa, en términos generales, tiene tres sistemas de información. Un sistema SAP donde se encuentra el archivo de proveedores en el módulo Financial Accounting. También dispone de un sistema de cuentas por pagar, el cual se encuentra su data almacenada en un motor de base de datos SQL Server. También cuenta con un sistema de nómina de recursos humanos, también en una base de datos SQL Server. Entonces, para cada uno de los casos, para el primer caso, el archivo de proveedores, vamos a utilizar el software Smart Exporter para conectarnos a un sistema SAP y poder seleccionar el archivo y los campos y poder importar esa información hacia el software IDEA de tal manera que podamos hacer allí el análisis. Para el segundo caso de cuentas por pagar, nos vamos a conectar a la base de datos SQL Server a través de la funcionalidad ODBC, la cual también nos permite conectarnos a esa base de datos, seleccionar la tabla, seleccionar los campos para poder hacer el análisis respectivo en el software IDEA. De la misma manera, lo hacemos para la base de datos de nómina, que también se encuentra en SQL Server. Vamos a dar inicio entonces a las pruebas. Bueno, acá estamos observando el software Smart Exporter. Este es un software que es certificado por SAP, trabaja con toda la seguridad de tal manera que el usuario que se va a conectar a un sistema SAP es el usuario que está identificado con el rol, con el perfil en el sistema SAP. Normalmente utilizamos usuarios para el área de auditoría de solo consulta. El software Smart Exporter nos permite ir realizando paso a paso de tal manera que podamos conectarnos al sistema y podamos seleccionar la información. El primer paso de ellos, yo tengo acá una conexión preestablecida con un sistema SAP. Vamos a realizar esa conexión. Esta versión o este sistema SAP está ubicado en Alemania. Nos estamos realizando la conexión a través de un usuario definido con una palabra clave definida y con atributos de sola consulta. En este momento ya tenemos respuesta, ya estamos conectados al sistema SAP. El siguiente paso, que lo estamos mostrando acá en el costado izquierdo, es seleccionar las tablas. El software Smart Exporter nos permite hacer búsquedas a través de los nombres técnicos de las tablas o a través de la descripción, la cual nos la presenta, la descripción para cada una de las tablas nos la presenta en inglés. Entonces, para este caso, nosotros vamos a extraer la información del archivo LFA1 que corresponde a los proveedores o vendedores o tabla máster o principal de vendedores. Seleccionamos acá en el costado izquierdo las tablas, simplemente oprimiendo acá un clic. De esta manera podemos seleccionar una o más tablas. Para nuestro caso vamos a seleccionar la tabla LFA1. El siguiente punto consiste en definir algunos filtros que queramos realizar sobre esta tabla. En la parte izquierda, el software nos muestra cada uno de los campos y nos permite establecer los filtros desde hasta y nos presenta el formato con el cual vamos a realizar, digamos, esos filtros. Para nuestro propósito, vamos a extraer toda la información. Posteriormente, para la tabla que hemos seleccionado, vamos a seleccionar los campos. Acá ya tenemos predefinidos algunos campos que vamos a seleccionar de esa tabla, que serán los campos objetivo para poder realizar las pruebas. En el paso número sexto, el software nos permite, cuando estamos trabajando con más de una tabla, definir los join, o sea, definir aquellos campos que son coincidentes entre las dos tablas o más de dos tablas o las llaves que conocemos.
técnicamente. Para este caso estamos seleccionando una sola tabla, no lo vamos a utilizar. El séptimo paso nos permite identificar dónde vamos a dejar los resultados del software de ese archivo, de esos datos que vamos a extraer en nuestro computador. Acá estamos definiendo que vamos a dejarlo en el disco E, en una carpeta que se llama resultados. De la misma manera, también tenemos diferentes posibilidades de seleccionar esos archivos que estamos extrayendo del sistema SAT para la tabla LFA1. Nos permite dejarlo en archivo plano con cabeceras y delimitadores o en texto, o directamente si seleccionamos idea, la información nos va a dejarla directamente en un proyecto que tengamos abierto en el software idea. Si estamos trabajando con archivos delimitados, podemos definir el delimitador, ¿sí? Entonces acá lo vamos a dejar en un formato con encabezados. Y finalmente, el software Smart Exporter nos permite ejecutar esta solicitud de manera inmediata, o también nos permite programar esta solicitud para una fecha u hora que no sea pico, por ejemplo, 11 de la mañana, 3 de la mañana. Para nuestro caso lo vamos a hacer de manera inmediata. Entonces, en este momento empieza todo el proceso de extracción. Como vemos, el software es muy amigable también, es muy sencillo, y una vez que conozcamos los nombres de las tablas y los nombres de los campos, los seleccionamos y los podemos extraer del sistema SAP. Vamos a ir verificando. En este momento me dice que ya está bajando la información. Tenemos nosotros una carpeta donde hemos definido dónde va a quedar el archivo. En este momento pues ha finalizado. Podemos observar que en la carpeta resultados, acá tenemos nuestro archivo LFA1. Listo. Entonces acá podemos ver ya la información de ese archivo. Listo. Acá lo voy a dejar únicamente con el nombre LFA1. Listo. Entonces en este momento pues ya extrajimos la información, la data del archivo correspondiente. Entonces nuestro segundo archivo que nosotros necesitamos es traer la información de las bases de datos de cuentas por pagar y de nómina. Entonces vamos a importar, una vez que hemos bajado el archivo de el sistema SAP, vamos a importarlo a nuestro proyecto IDEA. Vamos a seleccionar el archivo LFA. Debemos tener en cuenta que la primera fila son los nombres de campo y nos va a importar todas las celdas numéricas que se encuentren vacías como 0. Aceptamos. En este momento ya tenemos la información del archivo de proveedores en el software IDEA. Acá vamos a tener en cuenta la información como es el campo LIF FNR, que es la identificación principal y que nos va a permitir hacer joins o hacer mezclas de información con los archivos de cuentas por pagar o con los archivos de empleados. Tenemos el nombre y tenemos una serie de campos adicionales. Listo. A continuación nos vamos a conectar a través de la funcionalidad ODBC para poder extraer la información de cuentas por pagar. Tenemos nosotros ya establecidas un archivo de conexión que nos permitirá conectarnos a la base de datos SQL Server con un usuario de permisos y rol de solo lectura. Vamos a seleccionar
el archivo de cuentas por pagar. Acá lo seleccionamos. Para esto, el software IDEA nos permite seleccionar toda la información o seleccionar algunos campos o incluir un script que nos permita extraer la información de un archivo o de la unión de dos o más archivos. Para este caso, lo vamos a hacer para toda la información que tenemos en ese archivo de cuentas por pagar. Listo. Vamos a cambiarle acá el nombre a este archivo de cuentas por pagar. Le vamos a adicionar al final periodo 01. Esto lo vamos a hacer con la finalidad de poder realizar algunos ajustes sencillos en los scripts una vez los generemos. Entonces, ya tenemos la información, nos hemos conectado a la base de datos y ya tenemos toda la información en el software IDEA. Estamos utilizando los campos ID, la identificación del proveedor, el nombre o la razón social del proveedor, el número de factura, la fecha de la factura, la hora de la factura, el valor de la factura, el número de cheque, la fecha de pago, la hora de pago y la persona que autorizó ese pago. De la misma manera, nos vamos a conectar a una base de datos SQL Server a través de la funcionalidad ODBC para extraer la información del archivo de empleados. Utilizamos un archivo de conexión, utilizamos el usuario con su palabra clave de conexión y vamos a seleccionar el archivo de empleados. Vamos a traer toda la información, le vamos a cambiar acá el nombre, empleados, le vamos a colocar al finalizar un análisis para el periodo 01. Listo. En este momento ya tenemos en el software IDEA la información del archivo de empleados. Entonces tenemos la identificación del empleado, el nombre del empleado, el código de cargo, la dirección, la ciudad, la fecha, la dirección de la empresa, la ciudad, la fecha de nacimiento, fecha y hora de nacimiento. Tenemos un teléfono, tenemos un valor bono y un valor comisión. Una vez que tenemos ya la información, vamos a proceder a iniciar con cada una de las pruebas. Entonces, como hemos bajado toda la información de cuentas por pagar, entonces en el archivo vamos a acotarlo a un periodo de tiempo. Entonces vamos a realizar una extracción de tal manera que nos permita tener en cuenta únicamente la información para un periodo de tiempo establecido. Entonces, a través de la pestaña Análisis, Extracción Directa, vamos a definir un nombre del archivo, cuentas por pagar, acotada para un periodo 01 de análisis. Vamos a seleccionar acá en esta calculadora y a definir los criterios de la extracción. Entonces, acá estamos en el editor de ecuaciones donde nos permite definir los diferentes criterios o nos permite definir las reglas de negocio, nos permite utilizar cualquiera de las 117 funciones que tiene preestablecida IDEA para poder ir generando, construyendo nuestras fórmulas o nuestros criterios. En este caso, vamos a acotar la información para todas las facturas, cuentas por pagar que se han pagado, ¿sí? Tenemos nuestra fecha de pago entre un periodo de tiempo. Entonces acá tenemos en la parte inferior los diferentes campos con sus características de ese archivo que tenemos en el software IDEA. Vamos a seleccionar acá la función Between Date. Esta función nos permite seleccionar o verificar si un rango de registros se encuentran dentro de unas fechas que vamos a seleccionar. Su formato es between, la fecha, un límite inferior y un límite superior. Entonces, de manera sencilla, seleccionamos la función y vamos a ahora indicarle cada uno de los parámetros. Entonces, vamos a seleccionar la fecha de pago,
como nuestro primer parámetro. Como segundo parámetro, vamos a utilizar acá el calendario y vamos a decirle que vamos a seleccionar la información del 1 de febrero, ¿sí?, al 28 de febrero. Entonces, de esta manera estamos ya generando una información para poder hacer nuestras pruebas para este periodo de tiempo comprendido entre el 1 de febrero y el 28 de febrero. Acá le vamos a dar validar nuestra ecuación, nuestra fórmula y salir. Y vamos a darle acá aceptar. Entonces, en este momento ya contamos con la información del archivo de cuentas por pagar acotada para el 1 de febrero al 28 de febrero. Entonces, a partir de este momento sí podemos empezar a realizar nuestras pruebas. La primera de ellas es identificar las facturas pagadas en un día laboral, un día domingo. Entonces, vamos a tomar como archivo de entrada el archivo que acabamos de generar, cuentas por pagar acotada, y vamos a realizar una extracción directa para que identifiquemos los registros de los pagos día domingo y le vamos a colocar acá periodo 01. Listo. Vamos a definir el criterio, para lo cual vamos a tener en cuenta la fecha de pago y vamos a utilizar una función, la función down. Esta función DAO nos permite identificar el número del día de la semana. Por ejemplo, para el día domingo, el resultado que vamos a obtener es el número 1. Entonces, vamos a utilizar esta función para identificar el día domingo. Si tuviéramos que identificar el día sábado, estaríamos hablando del número 7. Entonces, vamos a seleccionar la función y vamos a tomar nuestro rango que nos está solicitando, que es la fecha de pago, donde ese número que nos va a retornar la evaluación debe ser igual a 1. Vamos a verificar nuestra ecuación. En este momento ya tenemos construida nuestra primera prueba. La segunda prueba consiste en identificar las facturas pagadas en horario no hábil. Vamos a hacerlo para unas horas comprendidas entre las 8 p.m. y las 5 a.m. Entonces, vamos a colocar acá pagos en horas no hábil y vamos a adicionarle periodo 01 y vamos a definirle nuestro criterio. Tenemos un campo dentro del archivo que es la fecha de pago hora. Entonces acá tenemos la hora en la cual se realizó el pago. Entonces vamos a utilizar una de las funciones que tiene el software IDEA, en el cual nos permite trabajar con campos en formato hora. Entonces acá tenemos la función between time, la cual nos permite verificar que la hora o un campo hora esté comprendido en un rango que vamos a especificar. Tenemos la sintaxis donde nos permite definir el campo, una hora de límite inferior y una hora límite superior. Entonces vamos a seleccionar acá la función. Nuestro primer parámetro es la fecha, hora. Nuestro segundo argumento o parámetro lo vamos a definir entre comillas y vamos a darle el formato de la hora que manejamos. Las 8 p.m. corresponden a las 20:00. ¿Sí? Entonces vamos a decirle que nos busque dentro de nuestro límite inferior las 8 hasta las 23:59 y 59. En este momento tenemos seleccionada la información entre las 8 y las 12. Nos queda pendiente de seleccionar la información hasta las 5 de la mañana. Entonces vamos a decirle acá o vamos a utilizar la misma ecuación, vamos a realizar acá una copia de lo que hemos realizado para este
caso, y vamos a cambiarle que no lo tome entre las 000 y no lo tome entre las 5 de la mañana. Listo. Vamos a verificar la sintaxis y construcción de nuestra ecuación. Nos permite salir. De esta manera ya tenemos preparada nuestra segunda prueba. Vamos a realizar la tercera prueba a través de esta misma funcionalidad de extracción y vamos a seleccionar o a identificar las facturas pagadas que no cumplen con la política de pagos. En este caso, la política nos dice que debemos pagar entre los días 30 y 40 días después de radicada la factura. Para este caso, entonces vamos a construir una nueva extracción y lo vamos a denominar pagos que no cumplen política de pagos para el periodo 01. Vamos a definir nuestros criterios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos una fecha de pago y una fecha de facturación. Vamos a establecer cuántos días han transcurrido entre la fecha de erradicación de la factura y la fecha de pago, para lo cual vamos a utilizar una función que se denomina age. Esta función nos permite conocer el número de días comprendidos entre dos fechas especificadas y el formato es @ace, la fecha 1 y la fecha 2, donde la fecha 1 es la fecha, representa la primera fecha y la fecha 2 representa la segunda fecha. La primera fecha es la fecha más reciente y la segunda fecha es la posterior. Entonces vamos a utilizar acá nuestra ecuación ACE y vamos a verificar el día comprendido entre la fecha de pago y la fecha de facturación. Listo. En este momento ya tenemos el cálculo de los días que han transcurrido entre esas dos fechas. Ahora vamos a establecer el rango, cuáles de todos esos registros estarían comprendidos entre los días 30 y 40, para lo cual vamos a utilizar, nos vamos a ubicar al comienzo y vamos a utilizar la función between. Entonces, esta función nos permite, a partir de un parámetro, en este caso, del cálculo que acabamos de realizar, estableciendo un límite inferior y un límite superior, establecer cuáles transacciones o cuáles fechas coinciden y se han realizado dentro de 30 a 40 días. Vamos a utilizar between. Vamos acá a seleccionar. Para este caso, nuestro límite inferior son 30 días y nuestro límite superior son 40 días. En este momento, la ecuación nos permite extraer toda la información que cumple los pagos de manera exacta entre los días 30 y 40. Nuestra prueba nos pide que vamos a identificar aquellos que no cumplen la política, de tal manera que nos vamos a ubicar acá al comienzo y vamos a negar esta ecuación que hemos definido, de tal manera que nos va a permitir extraer la información de los pagos que se han producido antes de los 30 días o posterior a los 30 días. Acá me hace un parámetro no válido, vamos a verificarlo. No, no está el parámetro no válido. Sí, tenemos acá en el campo, como vemos, he seleccionado fecha, factura, hora. La ecuación me está indicando que el campo es de tipo hora, para lo cual debo seleccionar es el fecha, factura, fecha.
En este momento ya tenemos nuestras 3 primeras extracciones y nuestras 3 primeras pruebas construidas. Vamos a darle a aceptar. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Entonces, tenemos acá que los pagos realizados en el día domingo, tenemos 3 pagos que nos ha identificado realizados el día domingo. Acá tenemos la fecha de pago, que es el día 17 y el día 24 de febrero. Entonces, lo podemos validar rápidamente acá en nuestro calendario. La fecha de febrero 17 y 24 corresponde a un día domingo. No tenemos pagos en horario no hábil y tenemos pagos que tenemos acá información de pagos que no cumplen la política establecida que hemos definido. Tenemos un pago realizado al ID del proveedor 7515 con el número de factura 10.006 por un valor de 57.980 pesos. La fecha de la factura fue realizada en radicación el 1 de febrero y la fecha de pago el 12 de febrero, o sea, sobrepasa los 40 días. Bueno, por efectos voy a cerrar todos los archivos que hemos generado para continuar de una manera más sencilla con las siguientes pruebas. Entonces, la siguiente prueba consiste en identificar pagos a proveedores no autorizados. Entonces, acá vamos a hacer una unión entre el archivo de cuentas por pagar con el archivo de proveedores. Vamos a seleccionar nuestra segunda base de datos. Vamos a definir nuestros campos de coincidencia entre los dos archivos. Para el archivo primario tenemos el ID del proveedor y para el archivo secundario el campo denominado lib FNR. Y vamos a denominar el archivo de salida, lo vamos a denominar como pagos a proveedores para el periodo 01. Y vamos a seleccionar los registros sin coincidencias secundarias. Esto me va a permitir que vamos a obtener toda la información que está en el archivo de cuentas por pagar y que no se encuentra esa información en el archivo de proveedores. Vamos a darle a aceptar. De esta manera tenemos ya construida nuestra segunda prueba, nuestra cuarta prueba, perdón. Entonces acá encontramos un registro del ID 101 que tiene una cuenta por pagar, pero no encuentra la información en el archivo de proveedores. La siguiente prueba es identificar los pagos a proveedores cuya identificación coincide con identificaciones de los empleados. Entonces vamos a partir de las cuentas por pagar acotadas, vamos a utilizar el conector visual para hacerlo de manera gráfica. Acá tenemos seleccionado nuestro primer archivo de cuentas por pagar, vamos a seleccionar nuestro archivo de empleados. Vamos a definir los campos de unión o comunes entre los dos archivos. En este caso es el ID del proveedor y el ID del empleado. Y vamos a seleccionar la información en cada una de las tablas. Vamos a darle el nombre al archivo, pagos a proveedores que son empleados para el periodo 01 y aceptamos. En este momento tenemos la información, no nos muestra, o sea que no existe para este periodo de tiempo algún pago que sea realizado a un proveedor con el mismo característica de empleado. La prueba final es identificar las facturas pagadas más de una vez al mismo proveedor con el mismo número de factura y el mismo valor. Entonces vamos a seleccionar nuestro archivo de cuentas por pagar acotados. Vamos a utilizar
Listo. Bueno, ya estamos a punto de concluir esta prueba. La vamos a dejar pendientes. Vamos a generar el script de las pruebas que hemos realizado, para lo cual vamos a utilizar el diagrama global en la pestaña principal. Acá nos muestra de manera gráfica todas las operaciones o todas las pruebas que hemos realizado. Vamos a decirle que vamos a crear una macro en IdeaScript y que vamos a seleccionar todas las pruebas que hemos realizado y vamos a finalizar. Entonces me dice que el IdeaScript se generará una vez se cierre la ventana. Entonces vamos a cerrar la ventana y en este momento tenemos acá el script que nos ha generado. Entonces, acá tenemos cada una de las actividades que hemos hecho entre la primera estructura submain y en sub, cada una de las grandes actividades que realicemos, por ejemplo, la importación del archivo de proveedores, la importación que hicimos hacia las bases de datos, y en la parte inferior tenemos cada una de las características o del código para cada una de las pruebas que hemos realizado. Acá tenemos la codificación que nos ha generado el software IDEA para poder traer al software IDEA la información del archivo de proveedores. Acá tenemos la información del archivo de cuentas por pagar. Acá tenemos la información o la extracción de la información del archivo de empleados. Acá tenemos la primera extracción directa que hicimos de acotar un periodo de tiempo definido. De esta manera, en cada uno de este código, pues tenemos la generación de estas pruebas que hemos realizado. Podemos grabar la información. Vamos a guardar esta macro. Le vamos a dar acá un nombre en el cual le vamos a identificar que es pruebas cuentas por pagar octubre 31. Pues, de esta manera pues tenemos nuestras pruebas ya definidas y nuestra macro. A través de algunos cambios sencillos nosotros podemos reutilizar este código, vamos a utilizarlo, vamos a reemplazar toda la información de nuestros archivos de salida que habíamos definido como periodo 01, lo vamos a denominar como periodo 02, vamos a hacer un reemplazo de todo. Y vamos a hacer un cambio en la extracción de la información donde la hemos acotado. Entonces, acá la tenemos, vamos a cambiar y vamos a trabajar entre el mes de enero y el mes de marzo 31. Entonces, de esta manera, a través de estos cambios sencillos, podemos guardar nuestra macro y podemos correrla, de tal manera que él nos va a realizar las mismas pruebas que hicimos para un periodo de fecha comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de marzo. La vamos a ejecutar. Acá nos va a generar un reemplazo de un archivo que es el LFA1. Le vamos a decir que sí. Para los demás, que le demos la denominación al finalizar de cada uno de los archivos, de periodo 1 a periodo 2, nos va a generar cada uno de esos archivos para ese periodo de tiempo. Listo. Bueno, en este momento ha concluido. Acá en el explorador de Windows vamos a refrescar y vamos a observar que para el periodo número 2 tenemos los archivos que nos ha generado. Entonces acá nos generó pagos a proveedores empleados para el periodo 02, pagos día domingo el periodo 02, pagos en horas no hábil al periodo 02, pagos que no cumplen con la política y pago de proveedores ficticios periodo 02.
De esta manera, nosotros podemos seguir trabajando, haciendo modificaciones a nuestro macro que nos ha generado, a nuestro idea script y seguir generando otras pruebas para otro periodo de tiempo. Vamos en este momento a presentar rápidamente una CAD que hemos preparado para este webinar de cuentas por pagar, donde vamos a ejecutar todas las 11 pruebas que teníamos. Se le ha hecho alguna codificación adicional de tal manera que le permita interactuar con un usuario solicitándole información. Entonces acá la vamos a correr, nos dice que debemos seleccionar un archivo de proveedores LFA1, entonces vamos a ubicar el archivo LFA1, lo vamos a seleccionar, es el archivo de entrada a tener en cuenta para las diferentes pruebas. Y acá a través de esta solicitud nos va a permitir seleccionar unas fechas, un rango de fechas. Podemos seleccionar una semana, 15 días, un mes o varios meses. Vamos a seleccionar del 1 de febrero al 30 de abril. Entonces, este es el rango de fechas de las pruebas que vamos a realizar y a tener en cuenta. Acá nos está solicitando que seleccionemos una carpeta o un directorio donde vamos a dejar los resultados. Vamos a dejarlo en este equipo, lo vamos a dejar en, en el disco E. Vamos a ubicar acá una carpeta de resultados y le vamos a decir que vamos a crear una nueva carpeta. Entonces, le voy a colocar acá pruebas octubre 31, cuentas por pagar. Y le vamos a dar a aceptar. De esta manera, en esa carpeta que hemos ubicado, nos van a generar todos los resultados de las 11 pruebas. En este momento está ejecutando cada una de las pruebas. Listo, acá nos informa que el proceso ha finalizado normalmente. Entonces, si vamos a observar nuestra carpeta que acabamos de crear, en resultados tenemos acá nuestras pruebas de octubre. Acá está toda la información de las pruebas en formato Excel. A cada uno de los archivos, él le ha colocado al nombre, le ha colocado al finalizar el periodo de tiempo en el cual se hizo la prueba, entre el 1 de febrero al 30 de abril. Entonces, acá tenemos toda la información, de tal manera que la podemos consultar. Igualmente, si observamos nuestro Outlook, vamos a actualizarlo para poder revisar. Acá tenemos un correo que me he enviado directamente al finalizar las pruebas, donde me indica que las pruebas de cuenta por pagar del webinar han finalizado y los resultados se encuentran en la carpeta que hemos visto. Entonces, de esta manera hemos, digamos, concluido con la presentación de desarrollo de CATS, de tal manera que para los auditores, a través de cambios sencillos o ajustes pequeños, pueden hacer sus modificaciones o poder, mediante alguna programación, poder hacer ajustes de tal manera que no tengan que intervenir con el software como tal. Pasamos a nuestra sección de preguntas y respuestas. Entonces vamos a consultar diferentes preguntas que nos han realizado durante el transcurso. Listo.
Eh, ¿está? Listo. Acá nos está preguntando el señor Fernando Oquendo Ospina. Nos escribe lo siguiente: buenos días, ¿se puede utilizar el archivo que genera cualquier software o es necesario organizarlo para poderlo utilizar en IDEA? Bueno, el software IDEA permite importar a este software para fines de análisis o pruebas diferentes formatos o fuentes de información. Podemos tener archivos en formato Excel, podemos tener archivos en formato plano con delimitadores, con encabezados, podemos tener archivos en formato PDF, podemos tener archivos en formato texto con la ubicación de cada uno de los campos a través de una longitud fija. Por ejemplo, la identificación va entre la posición 1 a la 10, el nombre va entre la 11 y la 30 y así sucesivamente. Entonces, todos estos tipos de archivos los podemos importar a el software IDEA. También podemos, como lo vimos, eh, extraer información de diferentes bases de datos relacionales, SQL Server, Oracle, DB2, Postgres, MySQL. De tal manera que sí existen diferentes fuentes. Las características a tener en cuenta para cada uno de los archivos, pues son características técnicas. Si estamos hablando de un archivo plano con delimitadores, tenemos que tener en cuenta cuál es el tipo de delimitador, si es punto y coma o es tabulador, para en el momento de la importación podamos realizar la importación. Em, la siguiente pregunta nos la realiza Karina del Carmen Castro Mejía. Nos escribe: si quiero que se vean gráficamente y que puedo verlo de manera gráfica. Entonces, la información en el software IDEA nosotros la podemos mostrar de manera gráfica. Podemos mostrar gráficas de barras, gráficas de pie, gráficas de línea, diferentes tipos de gráfica para los datos que seleccionemos. Entonces, sí podemos mostrar esa información a través del software IDEA. La siguiente pregunta nos la realiza Alfonso Fonseca Vivas. Es posible que con esta, perdón, Álvaro Fonseca Vivas. Es posible que con esta herramienta podamos trabajar con working papers para el desarrollo de auditoría. Working Paper es un software también de nuestro fabricante Caseware. El software IDEA lee directamente la información y los archivos que están en Working Papers. Desde Working Paper hacia IDEA o desde IDEA puede pasar la información a Working Papers. Esto está permitido y se puede trabajar de esta manera. También nos pregunta Karina del Carmen Castro Mejía. Nos dice, ¿hay una forma resumida o gerencial de ver los resultados, es decir, que sirva para hacer monitoreos? Al mismo tiempo también nos dice que se vea como algo parecido a un tablero de mando. El software IDEA tiene funcionalidades de visualizar que nos permiten de manera eh, visual, gráfica, ver información estadística de un archivo o ver la parte gráfica de un archivo. Entonces, a nivel de cuadro de mando integral, me puede presentar de 1 a 4 paneles
de información gráfica de un archivo que se seleccione. Álvaro Fonseca Vivas también nos pregunta hasta qué cantidad de registros se pueden accesar para realizar una selección de muestra. Bueno, el software IDEA permite importar para su análisis N cantidad de registros. Todo dependerá de las características de la máquina para poderlos procesar de una manera más rápida. No tenemos en este momento límite en la cantidad de registros que podamos analizar con el software IDEA. Bueno, Álvaro, muchas gracias por sus preguntas. Me alegró contar con la presencia suya en este webinar. A continuación, entonces, damos por concluido nuestro webinar. Los invitamos. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Como les dije al comienzo, el demo se va a colocar en nuestra página web, en la sección de noticias y en el canal de YouTube. Quien preguntó por el demo de IDEA en nuestra página www.softwareaudicis puede descargarlo y se comunica con nosotros y le damos el password para descomprimirlo. Ahí pueden descargar el demo del software IDEA. Muchísimas gracias por su asistencia. Pedimos excusas por habernos pasado un poquito del tiempo. Esperamos que esto les sea de utilidad para eh, enriquecer sus enfoques de auditoría, ver que sí es posible sacarle provecho a estas herramientas que llamamos CATS y una cantidad más de análisis que se pueden hacer ya no con el criterio de auditoría, sino con el criterio de reportes de control administrativo utilizando un software como este dentro de la modalidad de Data Analytics o análisis de datos. Finalmente, los invitamos a responder la encuesta de satisfacción y esperamos que nos acompañen en los próximos eventos. Muchas gracias. Buen día.